Estás escuchando Viernes Conspirativo. Inicia un mes importante, no solo para nosotras, sino también para toda una comunidad. A lo largo de nuestra historia como humanidad se han cometido muchos actos atroces, por discriminación, por racismo, machismo, religión y toda clase de radicalismos que solo fomentan el odio, por cosas que hoy en día, queremos pensar, ya no deberían ser juzgadas. Esta historia tomó lugar en una época donde tener una orientación sexual diferente era castigado, donde las miradas, las palabras y las acciones tenían que ser ocultadas como si se tratara del peor de los pecados. Pero como en toda sociedad opresora, existía siempre un grupo que operaba en la clandestinidad, aquellos que con miedo y temor, cuando llegaba la noche, dejaban entrever sus verdaderos yo. Nos situamos a principios del siglo pasado. En México se vivía la época del Porfiriato, un mandato del cual muchos de nosotros recordamos por las clases de historia. En esta es donde nos contaban que aquel presidente, Porfirio Díaz, se hizo con las suyas al gobernar por más de 30 años el país. Para bien o para mal, esta fue una época de mucho progreso económico, aunque como podremos escuchar, la represión, la desigualdad y la injusticia también serían un eje central en este periodo histórico. El 17 de noviembre de 1901, un evento hizo revuelo entre la sociedad mexicana acostumbrada a guardar silencio y a pasar desapercibida. Eran las 3 de la mañana cuando, según los diarios de la época, un policía escuchó ruidos en una de las casas ubicadas en la que en aquel entonces era la cuarta calle de La Paz. Le llamó la atención también ver tantos carruajes, puesto que no era un medio de transporte al que cualquier persona pudiera acceder. No pasó mucho tiempo cuando el cuerpo de gendarmería arribó al lugar. Al abrir las puertas de la casa se llevaron una enorme sorpresa. Ante sus ojos se toparon con lo que sería una escena escandalosa. 41 hombres vestidos como mujeres, con pelucas, pechos postizos, aretes, choclos bordados, ojeras y chapas de color. Como era de esperarse, estos hombres fueron detenidos a las 5:30 horas de la mañana. Los hombres trataron de argumentar que las autoridades habían allanado su hogar, que no podían detenerlos porque en efecto se encontraban en su hogar. No obstante, se escudaron bajo la excusa de atentar contra la moral y las buenas costumbres. Estos hombres no eran cualquier persona, se trataba de miembros de la élite. Personas adineradas que no dudaron en pagar para salir de inmediato, pues influencias les sobraban. Además, debido a la época, era importante que sus nombres quedasen desligados de aquel escándalo. De otra manera, la reputación de su familia también quedaría manchada. Un dato importante es el estilo de vida que manejaban estos hombres. La época del Porfiriato se caracterizó por tener una influencia europea, sobre todo francesa, muy grande. Las calles, de hecho, trataron de asemejar a las de París. La gente, más que nada adinerada, adoptó algunas costumbres propias de aquel país. Dentro de este grupo se encontraban los llamados lagartijos, pollos o rotos, aquellos que o eran ricos o intentaban hacerse pasar por ello. Otros eran de escasos recursos, vividores, vagos y avejentados. Todos ellos vestían acorde a la moda parisina, de traje, bastón y bombín, bigote refinado y muy perfumados. Una de las razones por las cuales eran hostigados por las autoridades por ser afeminados. Otro punto es que estos hombres trataban de buscar mujeres adineradas para poder salir de su situación económica. Algunos en efecto lo lograban, pero eso no quería decir que sus preferencias sexuales estuvieran encaminadas al sexo contrario. Dicen que algunos de aquellos hombres detenidos que no eran adinerados fueron condenados a enfilarse en el ejército y realizar trabajos forzosos en Yucatán, cuando en ese entonces acontecía la guerra de castas. Acordadiarios como el Nieto de la Nación, eso no fue suficiente, sino que también recibían humillaciones mientras se les castigaba, ya que la razón de su inclusión forzada a este conflicto nunca fue oculta. El abogado Juan Carlos Harris pudo localizar los nombres de 7 de ellos en los archivos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y esto fue solamente porque se promovieron amparos contra su conscripción forzada en el ejército. Ellos eran Pascual Barrón, Felipe Martínez, Joaquín Moreno, Alejandro Pérez, Raúl Sevilla, Juan B. Sandoval y Jesús Solorzano. De los otros castigos menores pero graves que sufrieron demás hombres fue barrer las calles vestidos con las ropas que habían usado en aquella fiesta. Aunque ser homosexual no era como tal algo penado, las autoridades podían tomar muchas excusas para infringir la ley y dar un escarmiento social de tal magnitud que estos hombres no podrían volver a asomar su rostro entre pares. Claro que este escándalo fue escrito. En el periódico incluso se publicó una canción para burlarse de ellos. La composición tenía por nombre El corrido de los 41 y fue acompañado con grabados de José Guadalupe Posada,
quien era muy popular en aquel tiempo por ser el autor del famoso personaje La Catrina. Demás medios como El Hijo del Aguizote publicaron diversos contenidos que asociaron al baile con la depravación y el vicio. Incluso después de la Revolución Mexicana, cuando Porfirio Díaz había sido exiliado, se continuaron haciendo redadas, chantajes policíacos, torturas, palizas, envíos a la cárcel y al penal de las Islas Marías, con la simple mención de ataque a la moral y a las buenas costumbres, cosa que, por más triste que suene, perpetúa la homofobia en el país. Esto es Viernes Conspirativo, el podcast donde yo, Lupita Caballero, Y yo, Ana Ibarra, te compartirán temas dotados de conspiración y misterio, así como mitos, leyendas, historias urbanas, secretos del internet y demás cosas de las que necesitas saber la otra versión de la historia. Y les damos la bienvenida a un nuevo mes, a un mes muy colorido y muy bonito. Y esta vez vamos a iniciar hablando de un tema que no es tan, bueno, al menos antes no era tan conocido, pero yo creo que a raíz de la película que salió en Netflix, que la pueden encontrar bajo este mismo nombre, pues se dio a conocer como que este hecho, que digamos que fue un parteaguas en lo que es la inclusión de la comunidad LGBTIQ+ en México. Definitivamente no creo que haya sido el primer acontecimiento que haya sucedido, pero digamos que fue como escandaloso y había personajes importantes involucrados en este baile. O sea, no eran cualquier persona. Y yo creo que por eso mismo sirve como un referente de lo que sucedió antes y cómo hoy en día podemos incluso analizar y estudiar este tipo de acontecimientos para reflexionar sobre ciertas cosas que estaban bastante mal, hablando de la represión y juzgar a estas personas por cómo se vestían, cómo eran. Creo que este suceso histórico es como algo que se dice o se decía a voces. Sin embargo, no te lo enseñaban en clases de historia o algo en educación más formal. Es algo que necesariamente te tenías que enterar que había sucedido a través de contenido de entretenimiento o algo más popular para que pudiera tener esa trascendencia y las personas lo pudieran conocer. Porque creo que antes de la película muy pocas personas topaban el suceso. La verdad, yo no lo conocía. ¿No? No, o sea, no había escuchado sobre esto hasta que mis papás vieron la película y yo dije, ay, pues, ¿de qué es? ¿De qué trata? Y ya me dijeron que, pues, fue este suceso de personas de la comunidad que clandestinamente hacían este tipo de organizaciones, de fiestas, y ya entendí. Y vi la película y dije, wow, muy explícita. Yo me acuerdo que me enteré de este caso porque andaba haciendo como una investigación del surrealismo en México. Y platiqué con alguien de literatura y me dijo, oye, ¿por qué no hablas del baile de los 41? Y yo dije, ¿qué es eso? Y ya fue que me platicó y yo, wow, bastante surreal. ¿Qué cosa en México no es surreal? Pregunta. Sí, así fue como di con este suceso y como que lo puso así que en mi mapa. Y después vi un episodio de Comedy Central de un show que tenían que se llamaba Drunk History, que lo hicieron como la versión de México. Y en uno de los episodios hablan de esto, entonces como que ya ubicaba el suceso, entonces ya lo entendí. Igual completó un poco más mi visión porque involucran otros personajes que yo no sabía que estaban involucrados. O sea, digo, al final de cuentas, cuando estamos hablando de este tipo de hechos donde involucra a la comunidad hace un siglo, pues es lógico que iba a haber cierta represión, bueno, bastante homofobia, todo con tal de tapar el sol con un dedo. Además, porque el personaje involucrado en este suceso, el protagonista, estaba en un puesto político importante, bueno, al menos quería ser gobernador de la Ciudad de México. Y pues, chica, ¿tú conoces algún político abiertamente LGBT? O sea, sí sé que hay, pero son escasos y estamos hablando de 2022. Ahora, imagínate 1901. ¿Qué político iba a ser abiertamente homosexual? Creo que estamos hablando de un hecho que fue bastante escandaloso porque igual estos hombres, algunos, no todos, se vestían como mujeres, usaban maquillaje y pues creo que no es sorpresa para nadie que mucha de la homofobia está ligada también a lo que es el machismo, porque si un hombre entre comillas, se degrada
a lo que es ser una mujer, automáticamente es malo. O sea, si se maquilla es malo, si usa vestidos es malo, porque claro, para la época estaba la concepción de que las mujeres eran las que podían usar ciertos vestidos, ciertos maquillajes, se podían comportar de cierta forma, pero pues imagínate, en ese entonces yo creo que era muchísimo más complicado que pudieran concebir a un hombre haciendo conductas que pertenecían, entre comillas, a las mujeres. Sí, no olvidemos que los discursos homofóbicos siempre son machistas y misóginos, así que aguas. Aguas allá. Pero bueno, se preguntarán qué es lo conspirativo en esta historia. Parece ser uno de esos muchos relatos de homofobia que ha vivido México a lo largo de los años. Pero hay un dato que se sabe, pero como tal, intentó como dice lugar ser borrado de los registros policíacos de aquel entonces. Se dice que el baile fue presuntamente organizado por Ignacio de la Torre y Mier, nada más y nada menos que el yerno del entonces presidente Porfirio Díaz. Se le apodaba también el yerno de la nación por su matrimonio con Amada Díaz. Otro de los organizadores sería Antonio Dalit, ahijado de Maximiliano I de México y Carlota de México. La fiesta incluía, entre otras cosas, la rifa del Pepito, o el efebo. Se trataba en pocas palabras de un concurso donde el premio sería estar con un prostituto. Es entonces que surge el rumor. ¿Eran 41 hombres los que habían asistido a ese baile o eran en realidad 42? No existe como tal evidencia de que el yerno haya asistido a la fiesta, pero es una suposición muy grande debido a que el lugar donde se llevó a cabo estaba muy cerca de su propiedad. Otro de los supuestos rumores es el intenso enamoramiento de Ignacio de la Torre con Emiliano Zapata, apodado el Caudillo del Sur, quien durante una época de su vida trabajó de caporal en la hacienda del Caballito. El inicio de este rumor se debe a un supuesto diario de Amada Díaz, donde se describe cómo Ignacio y Emiliano entraban a las caballerizas por las tardes a revolcarse. Ficción o no, se sabe que Zapata odiaba a Ignacio de la Torre. Incluso se comenta que una de las frases del revolucionario al terminar su labor en la hacienda fue: «Los caballos de Ignacio de la Torre viven mejor que los campesinos de Morelos». Siempre se habló de su matrimonio y de la vida separada que realmente llevaba con Amada Díaz, cosas que no podemos comprobar, pero de alguna manera son un secreto a voces. El final de la vida de Ignacio de la Torre fue un tanto triste. Fue apresado durante la Revolución y llevado a Lecumberri por Venustiano Carranza. Tiempo después fue liberado supuestamente por favor de Emiliano Zapata y de las súplicas de la hija del general Díaz. Murió en Estados Unidos en 1918, según se dice debido a una operación urgente por ciertos problemas de hemorroides. El baile de los 41 es un referente en la cultura popular mexicana, pues desencadenó muchas cosas que no podemos llamar del todo positivas. La asociación con el número 41 fue utilizada para referirse a la homosexualidad de forma despectiva. Se hicieron sátiras, burlas y se buscaron por todos los medios formas de humillar a quienes tuvieran una orientación o expresión sexual distinta a la establecida. El escritor militar Francisco L. Urquizo llevó a un gran extremo el significado de este número. De hecho, él dijo: «En México, el 41 no tiene ninguna validez y es ofensivo para los mexicanos. La influencia de esa tradición es tal que hasta en lo oficial se pasa por alto el número 41. No hay en el ejército, división, regimiento o batallón que lleve el número 41. Llega hasta el 40 y de ahí se salta al 42. No hay nómina que tenga el renglón 41. No hay en las nomenclaturas municipales casas que ostenten el número 41. Si acaso, y no hay remedio, el 40 bis. No hay cuarto de hotel o de sanatorio que tenga el número 41. Nadie cumple 41 años, de los 40 se salta a los 42. No hay automóvil que lleve la placa 41, ni policía o agente que acepte ese guarismo». Aunque también, viendo el lado bueno de esto, sirvió como oportunidad para que aquellos que siempre se sintieron oprimidos y asustados de ser ellos mismos, pudieran poco a poco manifestarse, rebelarse contra lo absurdo de la censura y de llegar incluso a un punto donde hoy en día, en muchos lugares, se ha dejado de ver como un tabú. En 2001, la comunidad LGBTIQ+ de la Ciudad de México colocó una placa como forma de desagravio al hecho de los 41 en el Centro Cultural José Martí. Y en la marcha del Pride en 2019, el tema fue Orgullo 41, ser es resistir, conmemorando así lo que fue el baile de los 41. Imagínate tenerle tanto miedo a un número. Imagínate ser homofóbico por un número. Aunque en realidad deberían temerle al 42, porque eran 42. O sea, es que imagínate, esta parte que dice, nadie cumple 41 años. O sea, ya. No, de 40 te saltas a 42, te aumentas un año así como lo hacen los coreanos. No voy a hacer que seas homosexual, o sea, what the fuck.
Pensamiento de hace un siglo. Hay un poco de palabras en su homofobia. Lo que más me asusta es que no dudo que haya gente que piense así. O sea, de que ahorita, ¿sabes? No dudo que haya gente que así lo interprete, que así lo piense. Digo, tal vez no tan radical, ¿no? De que no creo que digan, yo no tengo 41, tengo 42. O sea, no creo que le lleven como ese extremo, pero definitivamente va a haber gente que tenga una mala referencia de este suceso y que lo vea como la depravación. Cuando yo creo que en realidad han habido actos humanos que realmente son desagradables y cuestionables. Y no sé, digo, no le veo como que el miedo al número 41. O sea, creo que más desagradable han sido las guerras. Y son de que un estandarte. Así es. Y este tipo de cosas así de que, ay no, qué pena. Cuando era realmente algo bastante inofensivo. Además, estamos hablando de algo que no es como que surgió de la noche a la mañana. Digo, esto siempre ha pasado. La diversidad sexual es algo del humano. Incluso los griegos mismos la practicaban. En civilizaciones antiguas también no lo veían como algo malo. Yo creo que este pensamiento de la homosexualidad como algo malo, no estoy segura si inicia como tal por la religión católica o por algún hecho en específico, pero no es algo que en el inicio de los tiempos lo hayan visto como malo como tal, sino que creo que fue, y también por el concepto de lo que es la familia, por el concepto de que tenías que tener descendencia, y como pues biológicamente las parejas del mismo sexo no pueden tener descendencia, era visto como algo malo. Yo creo que más que el hecho de sentir atracción, eso era lo que castigaba, ¿no? Que no podían tener descendencia. Que hoy en día ya sabemos que eso realmente no es necesario independientemente de cuál sea tu orientación sexual. Pero pues en ese entonces sí era algo vital tener hijos. Es evidentemente algo cultural. Por ejemplo, tan solo en México, en la región zapoteca, están los mushes. Sí, cierto. Como sabemos, este tercer género, que son las personas que nacen como hombres, sin embargo, no actúan como esta característica masculina. Incluso son vistos como una bendición y son necesarios para la comunidad. Sí había escuchado la historia de los mushes. Me parece muy fascinante. Me gusta. O sea, es un rasgo de la cultura prehispánica que se sigue conservando a la fecha en Oaxaca. Y creo que también ha impactado la cultura mexicana en general. Hay muchas personas que son mushes y que las podemos reconocer. Pero sí. De nuevo, como que caemos en esta parte que pues es una influencia cultural, la homofobia. Sí, y hay en otras partes del mundo esto también pues ya no es visto como un tabú, pero me haces acordarme un poco en Tailandia se me hace como interesante porque incluso en las escuelas les permiten cambiarse de género y ya no se ve como algo malo, pero al mismo tiempo es irónico porque en Tailandia, siendo un país que tiene como que producciones LGBT muy recurrentes, me llama la atención que es un país en el que no está permitido el matrimonio igualitario, dado que tienen como bastante diversidad. El único país asiático en el que se permite el matrimonio igualitario es Taiwán. Bien por ellos, check. Pero no sé, digo, a veces como que hay algunos países donde culturalmente ya es algo aceptado, pero no es legalizado. Entonces ahí hay como que este choque que dices, inclusivos, pero no tanto. Lo tolero. Así tal cual, no. Pero igual otra cosa que me llamó la atención de esta historia es lo que dicen de Ignacio de la Torre y Emiliano Zapata. Es que es polémico por el hecho de que Emiliano Zapata es la figura idealizada del macho mexicano. Tal cual, sí. Entonces cuando está como este tipo de rumores y representaciones, se molesta todo el mundo. Como la pintura esa, ¿verdad? La que salió de Zapata. Sí. Con tacones. Oye, pero no sé si te diste cuenta, sus tacones son pistolas. me encanta esa pintura. Es que mientras más observas la pintura te das cuenta que está muy bien compuesta. Como que empiezo a observar también la silueta del caballo, cómo está. La postura. Silueta más fálica, también incluso el cómo terminan las patas. La postura que tiene el personaje.
tiene zapatillas que son pistolas, de que tienen como este ligero listón que lo envuelve, que son los colores nacionales, el sombrero rosado, o sea, es una composición bastante bien hecha. Me encanta, es que el autor dijo, me vale lo que me digan, yo voy a hacer mi interpretación de Emiliano Zapata Hey, Sí. me encanta. Porque, o sea, él agarró todo lo que le duele a la masculinidad frágil y dijo, toma. Sí, básicamente lo que hizo fue feminizar lo masculino y le salió el homofóbico a este país. Sí, porque creo que fueron los familiares o no me acuerdo qué tipo de personas allegadas a Emiliano Zapata, supongo que sus descendientes, que salieron a decir Sí, que qué sí, ofensa. sí, sí. Y me encanta, o sea, porque leí lo que dijeron y era así como que nada en contra de la comunidad, pero cuando hay ese pero, ya sabes que va a salir algo homofóbico. Sí. O sea, de que, ya sabes, dijeron que no, que es como que una degradación a la imagen de Emiliano Zapata, que él no era así, no sé qué, y es como que, ¿y tú cómo sabes que no era así? Si fuera así o no fuera así. Literalmente solamente feminizó el aspecto masculino y ya. Pero es que ya sabes, como dijimos anteriormente, que todo lo homofóbico está ligado al machismo, degradar, entre comillas, la imagen masculina a algo femenino. De por sí lo femenino es visto como algo malo, es visto como débil, pues. Entonces, como que el que tenga esta postura, los tacones, el sombrero rosado, automáticamente lo vuelve débil. ¿Y qué es débil? La figura femenina. Eso es lo que piensan este tipo de personas. Entonces, pues, por eso también lo ven malo, ¿no? Porque tienen este ideal, esta imagen de que, como debe ser un hombre, debe ser fuerte, rudo, violento. Pero ya sabes, el arte incomoda. Así siempre ha sido. Exactamente, esa es la función del arte, como que te viene a mover todo. Sí, imagínate, cuando en el Renacimiento, me parece que es esta época donde empezaron a ver un poco más de desnudos, detalles más claros, específicos del cuerpo humano, que obviamente en su tiempo fue así como escandaloso, porque ¿cómo vas a dibujar a una persona desnuda? En su tiempo fue escandaloso y ya pasaron los años y ahora yo creo que no lo vemos como artístico, pues. Yo creo que este tipo de pinturas en un par de años, o sea, van a ser como muy iconics, yo creo. Pues creo que son muy iconics. Realmente, Fabián, de hecho, ahí va la recomendación. Váyanse a dar una vuelta para que vean el arte de Fabián Chaires, que es quien pintó a este Zapata. Tiene otras pinturas que también retratan otras situaciones de que la religión, el orgullo mexicano y todos como varios aspectos de nuestra cultura, como que los retrata de una forma que sí te viene a mover las ideas. O simplemente como que revela otra realidad. O más bien la realidad que no queremos ver. Entonces como que dense una vueltita y vayan a ver como ese arte. Una disculpita por los perros, pero ya saben, grabamos en casa y pasan cosas. Pero sí, ese tipo de pinturas que toman figuras, personajes religiosos y los convierten en hasta cierto punto una sátira, creo que son muy importantes porque te hacen replantearte muchas cosas. Y no podemos confirmar, negar que este hecho haya sucedido con el integrante número 42. Tampoco podemos saber a ciencia cierta si tuvo o no un romance Enemies to Lovers con Emiliano Zapata. Digo, si pasó o no, yo creo que realmente no afecta como tal las acciones, los hechos históricos. Digo, la revolución a final de cuentas pasó. Emiliano Zapata se ganó su título por las cosas que hizo o no hizo. Un personaje que es recordado en México realmente no influye en nada la orientación sexual que haya tenido. Simplemente yo creo que ese es como que el mensaje que debemos tener muy en claro. Las figuras históricas, ya sea que conozcamos o no como tal cuál fue su orientación sexual, no es algo que influya en las acciones que hicieron. Digo, a menos que se hayan cometido, no sé, como crímenes por ello, pues sí, ¿no? Digamos, o alguna acción muy importante. En general, pues la historia ahí está. Solamente podemos especular sobre si estos personajes estuvieron involucrados en el baile de los 41, si tuvieron una relación o no, pero ahí se los dejamos a su criterio.
Si tienen alguna otra teoría o algún otro tema que podamos relacionar a este del baile de los 41, recuerden que siempre nos lo pueden dejar en nuestras redes sociales. Tenemos Instagram, Facebook, Twitter. Nuestras bandejas siempre están abiertas. Igual nos pueden taggear o en cosas que quieren que veamos o temas que quieren que sean hablados en este podcast. Igual recuerden que siempre les dejamos las fuentes de esta investigación, en las cuales se utilizaron BBC, El Chilango, Gato Pardo, la revista Consideraciones, algunas ligas de Wikipedia y también la película El baile de los 41, la cual lo pueden encontrar en Netflix. Y les recordamos la recomendación, que es este episodio de Drunk History de Comedy Central, que hablan del baile de los 41. Vayan a darse una vuelta por el arte de Fabián Chaires. ¿Quieres agregar algo más? Sí, pues que vayan y nos sigan en redes, porque la verdad está chido lo que publicamos. De repente en Twitter ponemos como muchos memes. En Instagram siempre hacemos actividades, los invitamos a participar. Igual si quieren como que enviarnos alguna recomendación de algún caso o no sé, de alguna película o serie que crean que nos pueda interesar para discutir, nos pueden mandar mensajes. Siempre estamos pendientes, así que déjenos saber qué piensan. Nosotras nos despedimos y nos vemos a la próxima. Escuchaste Viernes Conspirativo.